noches, queridos amigos de Entre Puntos. Señores, hoy venimos con otro de esos temas de filosofía que tanto nos gustan, para discutir junto a ustedes cómo cambian las interpretaciones de las realidades que vivimos y por ende los objetivos y formas de vida según las distintas generaciones. Bueno, estas concepciones cambian, ¿verdad? Pues producto de distintos factores que se mueven en el tiempo, como por ejemplo podríamos mencionar el desarrollo tecnológico, las exigencias económicas e intelectuales, las apetencias y aspiraciones de los grupos sociales, bueno, formando todo esto, nuevos órdenes sociales que, señores, piensan distinto definitivamente al grupo que relevan. Podríamos poner como ejemplo la forma de vida de una joven, vamos a decir, de 23 años, que no es la misma pues que la de su abuela. Son formas de vidas muy distintas y aquí hoy analizaremos si también son distintos los objetivos que ellos quieren alcanzar. Bueno, este concepto del cambio de modelo de la llamada sociedad moderna, pues lo plasma el sociólogo Zygmunt Bauman en su teoría sobre la modernidad líquida. Y Zygmunt Bauman, polaco, falleció, señores, hace poco, a los 91 años de edad, en enero del año pasado, o sea, del 2017, y en uno de sus últimos, en sus últimos años, vamos a decir, podríamos pues hasta decir que se convirtió en lo que ahora se le llama una celebridad, ¿verdad? En el mundo, claro, de la sociología, con esta teoría de la modernidad líquida. Él vivió parte de su vida en Leeds, que es al norte en Inglaterra, en Gran Bretaña, tras dejar la Polonia comunista después de una campaña antisemita. Allí en Leeds incluso hay una universidad que creó el Instituto Bauman en su honor. Bueno, pero este concepto de la modernidad líquida, para entonces nuevo, ¿verdad?, se debatió en todos los grupos y escenarios, como les decía, y él se convirtió en sociología como un referente. Él creó este concepto para definir el momento de la historia que vivimos, donde esta llamada modernidad líquida se opone a lo que sería una modernidad sólida, donde según él todo era más estable. Bueno, pero para discutir este tema nos acompañan hoy dos pensadores, uno sociólogo, el señor Celedonio Jiménez, quien también es profesor del Instituto Superior Bonó y de la UAS, igualmente que el doctor Bartolo García, filósofo. Buenas noches y bienvenidos a Entre Puntos. Buenas noches. Qué placer tenerlos aquí, pues, discutiendo estos temas filosóficos que tanto nos gustan. Vamos a seguir un poco con Bauman, diciendo que fue un crítico, ¿verdad?, a la sociedad actual y que la definió como individualista y despiadada, donde ya nada es sólido, ¿verdad? Y decía que ni el mismo Estado-nación ya era sólido, ni la familia, ni el empleo, ni el compromiso con la comunidad. Decía que nuestros acuerdos son temporales y pasajeros y que solo son válidos, bueno, pues hasta nuevo aviso. En un mundo que ansía la novedad, y esto es algo muy importante, porque el deseo de novedad a veces puede ser, pues incluso, bueno, pues muy tenso, nos puede poner muy tenso. Pero vamos a comenzar este conversatorio ampliando el concepto de Zygmunt Bauman, que él acuñó como modernidad líquida, y preguntándole, bueno, pues a Bartolo para iniciar, ¿a qué se refiere esta metáfora, modernidad líquida, desde el punto de vista cognitivo? Bueno, primero gracias por el nuevo título de filósofo, al de lingüista. Pero bueno, te viene bien, aunque no haya sido obtenido doctor en filosofía. Voy a ejercer de lingüista ahora. Fíjate que en las metáforas, desde el punto de vista de la, digamos, lingüística cognitiva, hoy se ve que la metáfora tiene dos campos. Un campo de origen, que son todas las características que tienen los objetos que se van a comparar, y un campo meta, que son las características que se le quiere atribuir. En el caso que nos ocupa, el agua tiene una serie de características. Pero cuando se va, y ese sería entonces el campo de origen de la metáfora, que se amolda a todas las circunstancias, a todos los recipientes, que se puede
colar por todos los intersticios, que cambia de forma fácilmente, etc. El campo meta sería entonces esas dos últimas características, la movilidad de que se puede escurrir y que se puede acomodar a todas las situaciones, como muy bien tú dijiste en la introducción, de que no hay nada estable, según Simon Bauman. Entonces, esa metáfora para él retrata esta sociedad tan volátil, donde todo es transitorio. Y claro, no voy a entrar en todos los campos porque de eso se trata la entrevista. Entonces vamos a ver algunos de esos campos donde Bauman aplica esta metáfora y que muchas personas después de él han seguido aplicando el concepto, analizando ciertas situaciones específicas que se dan. De hecho, tenemos aquí algunos de los libros de Bauman, aquí tenemos el de Modernidad Líquida y aquí en la mesa también tenemos otros, como bien ha dicho Bartolo, donde pues abarca lo que es el amor líquido, la política líquida, la moral líquida, que iremos tratando pues paso a paso para que ustedes puedan comprender mejor este concepto de lo que es esta metáfora que Bartolo muy bien ha explicado como la modernidad líquida, Bartolo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, un campo en que he escrito recientemente es la política líquida nos ahoga. El tema como la reelección, que es tan candente, tema como la corrupción, cambian de actores y cambian de posiciones. Sí. El profesor Juan Bosch pasó toda su vida denunciando, por dar un caso, la fuente de corrupción que significa las obras grado a grado. Cuando el PLD subió al poder al principio se apegaron un tanto a la solidez de los principios, que sería la contraparte de la liquidez. Mientras lo sólido es firme, lo líquido es muy transitorio. ¿Y qué le da solidez a las relaciones? Los principios. El que sigue principio no cambia tan fácil. Entonces, los PLDistas auténticos se resistieron a cambiar de visión, a acomodarse a la nueva situación, pero con el tiempo muchos se convirtieron en defensores de las obras grado a grado. La lucha contra la corrupción, los que están en la oposición la asumen, pero cuando suben acusan a los otros de todos los epítetos que se les ocurra, descalificándolos, cambian de posición. Sí. Y un paradigma de solidez, porque también hay que decirlo positivo en este país, es Uchi Lora en caso de la reelección. Sí. Porque cuando Hipólito intentó modificar la Constitución, Uchi Lora se opuso. Y los PRDistas en ese entonces acusaban a Uchi Lora de PLDista, de vendido, todo lo que se le ocurrió. Un buen ejemplo. Cuando Leonel lo intentó, Uchi otra vez mantuvo los principios antirreeleccionistas. Entonces, lo que antes lo acusaban de traidor, ahora Uchi era un benefactor. Y ahora también Uchi sigue oponiéndose a la reelección. Porque es un principio constitucional. Porque los principios son sólidos, ¿no? Claro. Y porque tiene ese principio, él cree, puede estar equivocado, pero cree en eso y sigue. Sí. Y entonces es la solidez de los principios. Sí. Y se inventan a quienes asumimos la defensa del país. Y se puede ver también con los llamados nacionalismos que vimos en el programa anterior. Fíjate que Balaguer instrumentó el nacionalismo en contra de Peña Gómez y redujeron el nacionalismo al antihaitianismo, que es una reducción. Sí. Pero los nacionalistas les duele la patria cuando es, por ejemplo, contra los haitianos. Que dicho sea de paso, nadie va a estar opuesto a que controlemos, ¿eh? Pero no le dolió cuando la Hidro-Quebec nos quitó 19 millones de dólares. Nah, eso no es atentar contra la patria. Cuando la Collentri cobraba, encendieran o no para darnos. Cuando ahora Trump casi nos dio un boche porque hicimos relaciones con China, un boche, y los nacionalistas no les dolió, no se rasgaron la vestidura. Entonces esa es una liquidez. Sí. Pero ahí, digamos, es donde Celedonio más ha trabajado, la parte de esa liquidez que ya llega a lo moral. A lo moral, claro, esos principios. Por tanto, esa liquidez nos ahoga en todos los aspectos porque uno no sabe a qué atenerse.
Tú crees hoy que eres aliada de una persona, pero mañana es tu contrario, cuando tú crees que van a Y coincidir. de hecho se da muchísimas veces. Cuando uno es aliado en la política, por ejemplo, eres aliado de una persona y cuando respetando principios constitucionales te opones a alguna decisión, pues resultas su enemigo y esto es muy peligroso. Exactamente. Bueno, y entonces yo le pregunto a Celedonio, al sociólogo Celedonio, ¿qué ¿por qué pasa esto, Celedonio? Si realmente nuestra sociedad se ha complejizado tanto que hemos tenido los componentes, los ciudadanos, los padres, amigos, me refiero a todos los aspectos de la vida, sin tener pues una moral laxa y permisiva, porque también hemos visto que hay una campaña sostenida y que es importante también, donde haya una aceptación de las diferencias. ¿Qué tiene que ver esta campaña de aceptación de las diferencias con lo que podría llamarse una moral líquida, que conlleva también a una política líquida, a algo variante? ¿Podría haber alguna relación en esto, en una sociedad tan compleja, tan tecnificada, tan, bueno, tan nueva, donde todo cambia tan rápidamente como la que vivimos? Bien, muy interesante lo que planteas, nos presenta un punto sumamente perspicaz, pienso yo, porque haces ver cómo el criterio este de moral líquida, si bien, tal como decía Bartolo, básicamente va al punto de presentar la falta de consistencia en las cosas, va al punto de mostrar la gran variabilidad en las actitudes, en los conceptos, va al punto de presentar la falta de principios. También Bauman, al que debemos los sociólogos y la humanidad una reflexión sumamente amplia y actualizada, va al punto de asumir la tolerancia, esa diversidad. O sea que se trata de un pensamiento sumamente amplio, sumamente adaptado, ajustado a la realidad actual, porque, insisto, no solo se trata de criticar esa lasitud, esa forma tan voluble, tan volátil, es también presentar cómo la humanidad hoy está necesariamente, se le plantea como un reto esa aceptación de la diversidad, que hoy es motivo de grandes problemas. Y de grandes controversias. De grandes controversias. Y yo añado, Celedonio, que yo estoy muy de acuerdo en cuanto a lo que plantea Bauman de la modernidad líquida, cómo nos afecta esto en, en cuanto incluso a nuestros estados de ánimos, del planeamiento del futuro, de todo. Sí. Pero sin embargo, cómo combinamos esto con estos principios de aceptación que la vida nos impone, también la modernidad. Claro, por eso considero que su aporte es de un valor muy grande, porque enfoca y nos lleva a la humanidad por caminos que realmente posibilita la sobrevivencia, las relaciones entre las personas. Yo creo que su aporte es un aporte tremendo del siglo XX y parte del siglo XXI, y parte también del conocimiento de una ideología dominante en la actualidad, que es la ideología neoliberal, que plantea la desregulación. Exacto. Esa desregulación se da en múltiples manifestaciones de la vida que quizás podemos ver más adelante, pero expresa sobre todo esa gran variabilidad en el orden, por ejemplo, de las relaciones humanas. Van desapareciendo los vínculos estrechos entre los seres humanos, ya esos vínculos se dan sobre la base de una gran suspicacia entre una persona y otra. El mismo asunto del hábito extremo de consumo que se da hoy en gran parte de la humanidad. Ya lo que yo compro hoy, mañana pienso cambiarlo. Es decir, las reflexiones de Bauman nos presenta, nos coloca
frente a la realidad de la humanidad actual. Y yo entiendo que los aportes y las aplicaciones que se pueden hacer en una multiplicidad de aspectos de la vida cotidiana, de la sociología cotidiana, son de un inmenso valor. Celedonio, si yo te preguntara cuáles son los aspectos positivos y los negativos de esta modernidad líquida, de esta sociedad tan cambiante, de tenernos que adaptar a cuestiones inmediatas, ¿qué podrías respondernos? Yo lamentablemente tendría que decir que los aspectos negativos, o sea, colocamos en la balanza los aspectos negativos, prevalecen. Y tal como decía Bartolo, esta metáfora nos lleva a observar la realidad actual como una realidad muy cambiante, muy variable. Sí. No es malo que sea variable y que sea cambiante, pero sí es malo por cuanto expresa que el comportamiento humano no tiene una base sólida, una fundamentación en los principios. No hay una conducta, por ejemplo, respecto al amor, que es uno de los aspectos que él trata, la cuestión del amor líquido. Una relación muy volátil. Antes, una relación de un hombre y una mujer, de jóvenes, suponía un largo periodo, inclusive había lo de pedir la mano de la muchacha. Ya hoy eso es historia patria. Historia patria. Y además, la situación actual se caracteriza por relaciones que a veces no duran ni meses. Entonces, hay un peso mayor en términos de esa volatilidad, de esa falta de consistencia, de esa falta de solidez, un peso mayor en lo que se refiere a la realidad actual, a la modernidad actual. Hay un aspecto esencial, que es el aspecto moral. Yo he estado hablando de una crisis ética en la sociedad dominicana. Esa crisis ética es parte de esa modernidad líquida. Una crisis ética que se expresa en una variedad de factores, pero uno de ellos es la falta de claridad en el hombre y la mujer actual en términos de qué es lo bueno, qué es lo malo. Ciertamente hay muchas personas que actúan de una manera, dicen unas cosas pensando que lo están haciendo bien y que lo están diciendo correctamente. Por ejemplo, por poner un ejemplo de la cotidianidad, hay padres que hoy le dicen a sus hijos, cuando tienen una oportunidad, un puesto, una función importante, le dice, aprovecha. Y creen que lo hacen bien. Sí. Pero eso expresa esa moral líquida. Entonces, Celedonio, podríamos decir que estamos viviendo, y digo estamos viviendo porque esto no se da en nuestro país. De hecho, Zygmunt Bauman, como dije, es polaco y vivió toda su vida, pues fue un ciudadano del mundo, era judío. Sí. Tenemos una doble moral, estamos viviendo una doble moral, impulsados o empujados entonces por principios quizás que se supone incluso que son éticos, sí. Porque a veces tenemos una doble moral ante, por ejemplo, los periodistas ante las cámaras, los padres ante los hijos, los políticos ante sus grupos, sí. Y decimos una cosa y pensamos otra. Sí, entonces, es lo que más pienso que puede afectar a esta moral ética que tenemos, porque a veces la sociedad nos exige que seamos de una forma u otra. Algo que se da mucho, por ejemplo, por cierto, que para mí me resulta tan desagradable, y es estas personas que se sientan a hablar o de sus finanzas o de sus logros, que muchas veces incluso es mentira, sí. Para ser aceptados, por ejemplo. Claro. Entonces, yo te pregunto, Bartolo, existió, claro, en la historia de la humanidad, de su misma vida, del que nos está viendo, no hay que un día uno se levanta y cambia el panorama. Las cosas toman días, meses, años y hasta generaciones. Pero pudiéramos decir que existe un punto de inflexión en que tuvimos una moral sólida a tener una moral líquida, por ejemplo. Esa pregunta es muy interesante y la tenemos que relacionar con la otra, en los efectos de esta moral líquida.
y es que está atacando, incluso un tema que a ti te apasiona, los símbolos. Sí. Los símbolos es parte de la solidez. Y si se destruyen los símbolos, se licua todo. Fíjate lo que le pasó a una persona, una anciana muy relacionada conmigo. El día de la elección ella fue a votar. Ella quería votar por el PRM. Cuando se encuentra ya los símbolos del PRD, le tembló. No encontró qué hacer, porque todavía pesaban ellos, hasta los símbolos lo está atacando. Fíjate cómo, oye, a mí me parecía, cuando yo vi esto, yo venía de Estados Unidos y vi una valla que decía, Danilo presidente, PRD. Y yo dije, pero si yo viniera, si no hubiese oído la noticia, a mí me parecía que es una broma de mal gusto. Es casi algo incestuoso lo que se da. Y esa, tuvo una crisis sobre ella, no pudo votar por ninguno porque no le dio el corazón para votar en contra de esos símbolos. A mí me pasó, yo soy aguilucho, y me pasó con Félix Fermín. Yo voy a ver un juego en San Francisco y él estaba dirigiendo, después de haber dirigido todas las águilas, un símbolo de las águilas. Qué dolor. Yo lo sabía que él era, pero cuando yo lo veo que va al montículo. No es lo mismo verlo, ¿verdad? No, que yo estoy creyendo que es a las águilas Sí. y creo que estamos bien. Y yo, no, pero esto es increíble. Sí. Se destruyen los símbolos. Tú ves una persona, porque nosotros somos una marca, cada persona simboliza algo, por lo menos lo que se respeta. Bueno, hasta los otros pueden simbolizar la sinvergüencería, lo que sea. Todo el mundo simboliza algo. Entonces, se están destruyendo los símbolos en los partidos. Se están destruyendo los símbolos en las relaciones. Se están destruyendo los símbolos incluso hasta en los deportes. Hoy los peloteros pasan por el que mejor le dé. Bueno, no es que lo quiera criticar, pero se olvida que quienes lo siguen y lo hacen rico, sigue un símbolo. Tú le cambias a Licey todos los peloteros y le pones lo de las águilas, todo. Buen ejemplo. Pero le deja la L, y el color, y la gente sigue adorando esa L y el color con todos los peloteros de las águilas, con todo. Pero como tú dijiste ahorita, bajo un shock también. Bueno, que no haya pelotero, que no le quiten los símbolos, que el pelotero simbólico no pase a las águilas y los peloteros símbolos de las águilas no pasen al Licey, pero eso es lo más líquido que hay, porque si no se ataca el símbolo. En conclusión, yo creo que tal vez estemos viviendo el punto de inflexión por donde iba y no nos demos cuenta, porque a veces tienes razón, los actores de un momento no tomamos conciencia. Dicen que quien está cerca de la catarata no siente ruido. Y por eso te decía que a veces no hay un principio ni un final, pero Celedonio está queriendo decir algo. Celedonio. Sí, no, porque es muy importante lo que has planteado, la pregunta que has hecho. Es muy difícil también, porque a veces poner fecha a los procesos es una tarea imposible. Pero es importante establecer que ciertamente se ha dado un punto de inflexión entre la moral sólida, o relativamente sólida, existente anteriormente, y la moral líquida, o la realidad líquida de que habla Bauman. ¿En qué momento? ¿Cuál es el punto de inflexión? ¿Qué es lo que lo determina? Yo pienso que esa inflexión se da sobre todo cuando se produce una variación en términos de los valores. ¿Qué valores son los que dominan la humanidad? Los valores espirituales, los valores morales, los principios. ¿Cuáles son los que dominan la humanidad en este momento? Yo pienso que los valores materiales, sobre todo. ¿Y tú qué dices, Bartolo? Sí, exactamente, la conveniencia particular. ¿Pudiéramos entonces decir que a partir de este siglo XXI la sociedad está regida por los valores materiales? Porque te hice la pregunta sin saber la respuesta. Y con tu exposición yo también corroboro con lo que ustedes están diciendo. Yo creo que a partir de este nuevo siglo, que tenemos 18 años ya en él, se comenzó a forjar, porque muchos podrían decir no, pero desde los 90, desde los 80, pero no como ahora, es cierto. Claro. Entonces, Bauman fue un precursor de esa idea, porque la comenzó a ver mucho antes. Tal vez Enrique Rojas, un psiquiatra español,
se adelantó un poco, aunque no con el sostén ideológico, porque él hablaba del hombre light. Exactamente. Y cuando él caracteriza el hombre light, es por donde va el doctor Celedonio. Él dice que es un hombre, sí, hombre en el sentido de ciudadano, sí, ¿no? sí. Un hombre hedonista, materialista, que dice que aprende hoy para olvidar mañana, que es ya un aspecto de la liquidez, que nada le importa, que está regido porque lo que vale es el tener y no el ser, y que todo lo justifica en función de gozar la vida, sin saber que a veces ese gozo así tan hedonista, tan desenfrenado, tiene un precio alto. Yo veía la vida, no voy a mencionar nombres por asunto de ética, de algunos peloteros y de algunos artistas. Yo digo, pero es que hicieron todo por autodestruirse. Exacto. Y hubo uno que hizo todo para autodestruirse, y como quiera, yo, oye, tenía tanto talento y tanto amor que aún así sobrevivió. Porque creen que el vivir el hoy sin una base de principio, sin mirar el mañana, tiene sentido. Dejarse llevar por la inmediatez, muchas veces sacrificar toda una vida de placer, porque hay un placer ligado al concepto de ataraxia, que es ese estado de sosiego, de disfrute incluso de lo espiritual, del conocimiento, y que puede haber una especie de equilibrio entre el goce material y el goce espiritual. Que una pregunta que tú hiciste con respecto a las ideas de Harari, ¿qué hacer con ese tiempo extra? Precisamente buscar algún punto de equilibrio donde el ser humano vuelva a los valores que dice Celedonio. Y entre esos valores están el conocimiento, que está desvalorizado. Ya la gente cree que lo que no tiene valor de mercado no sirve. Pero con eso no se va al supermercado. Es una desvalorización del conocimiento. Nos vamos a ir a la pausa, señores, y cuando vengamos vamos a ver cómo paga esta inmediatez y quizás minuto de fama, por Exacto. llamar de alguna manera, que Bartolo ha dicho, que muchas veces en los artistas, pues ellos simplemente con llegar a tener muchos más fans, en este caso ya no solamente los artistas, sino hasta los, como se le llama ahora, los influencers en las redes y demás, pues lo apuestan todo. De hecho, su tiempo, su propia vida, lo sacrifican todo por llegar a ser reconocidos por un grupo más grande. Vamos a ver hasta qué momento esto es bueno o esto es malo. Nos vamos a la pausa y volvemos. Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. O si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento.
Bueno, amigos, hoy tenemos uno de esos temas que tanto nos gustan, entre filosóficos, de sociología, de humanidad, y es la moral líquida, y no lo vemos como algo complicado, como una frase hecha, sino sobre pues algo que estamos viviendo cada uno de nosotros. Tenemos a los doctores Celedonio Jiménez y Bartolo García, quienes nos acompañan esta noche. Y les preguntaba yo en el segmento anterior, vamos a ver las cosas. Bueno, tenemos un punto de inflexión donde lo material es lo importante, lo que se puede vender, lo que se puede comprar, incluyendo usted como ser humano. ¿Cuánto vale usted? ¿Cuánto puede aportar? ¿Cómo son? ¿Quién lo puede querer? Bueno, entonces, los muchachos, por ejemplo, decía Celedonio, decía Bartolo, pues ya tienen amores líquidos, incluso los adultos también. Relaciones momentáneas que incluso se jactan de ser, por ejemplo, un hombre o hasta una mujer, porque ya las mujeres también nos inscribimos en esta liga, decimos jajaja, digo, yo no lo digo, pero lo dicen muchas, los hombres dicen, me tiré a fulana, me tiré a fulano. Entonces, los muchachos, las muchachas, relaciones, que ya las relaciones no son ni siquiera de noviazgo, sino pues de amigos. Entonces, ¿hasta qué punto? ¿Por qué digo esto? Porque la modernidad líquida también tiene sus ventajas, como dijimos antes, aunque sean menos que las cosas, bueno, que no nos hacen felices. ¿Hasta qué punto, y nos vamos al amor líquido, esto es bueno al final para el ser humano? ¿En qué aporta una persona que tenga muchas relaciones, que esté hoy con fulano y mañana con sutano, este amor sin compromiso? ¿A qué nos lleva, Celedonio? No, esa inconsistencia yo considero que nos lleva a caminos lamentables, a niveles que necesariamente debemos superar. La humanidad no puede seguir marchando sobre la base de caminos tan inestables, de una acción y un comportamiento tan precipitado. Hoy día la inmediatez es lo que nos mueve, los valores fundados en sobre todo el tener más que en el ser, conducen a lo que hoy vivimos. ¿Qué vivimos? Una situación de gran incertidumbre en gran parte de la humanidad. No por casualidad hay en la humanidad un alto porcentaje de suicidio, de frustración humana. Es decir, yo creo que el camino que nos presenta, lo que nos plantea Bauman, debe inducirnos a la comprensión, y más que a la comprensión, a enrumbarnos en el sentido de transformar todas esas manifestaciones, todos esos valores que sobreponen el aparentar. El aparentar es la palabra. Sí, esa es la palabra. Incluso Bartolo decía ahorita, el aprender hoy para olvidar mañana, porque ya lo que aprendemos no es tan importante como antes, porque lo importante es el disfrute inmediato. El disfrute inmediato, es un grave error, porque el disfrute inmediato, el disfrute que no se da sobre la base de una consolidación, de un proceso de forjación, no es un disfrute real y un disfrute duradero. Es momentáneo. Exactamente. Y nos podemos ir a la parte visual, por ejemplo, Bartolo, los hombres y las mujeres tenemos que ser ya perfectos físicamente para poder pues competir en esta sociedad. Los trabajos, también queremos encontrar trabajos, no importa estar en esta área o en la otra, y entonces no hacemos una sola carrera, que podamos formarnos para poder entregar valor a la sociedad. En la política lo mismo. ¿Hasta qué punto? Porque también yo estoy a favor de que si podemos vernos mejor, nos veamos, pero hasta un punto. También pasa, por ejemplo, con las casas. Queremos poner nuestras casas tan bellas que ya no son habitables, ya son museos. Entonces, yo estoy de acuerdo con que ojalá yo tener una casa preciosa, pero que la pueda usar. Ojalá verme bella, pero que pueda disfrutar también de la vida, no que sea un maniquí. Entonces, ¿hasta qué punto? Quizás el mundo se está confundiendo un poco en esto. Sí, hay que relacionar esto necesariamente con la idea de Heráclito, de que nadie se baña en un río dos veces.
o sea, el cambio permanente, que era lo que tú preguntabas, Exacto. que da la apariencia de que esta modernidad líquida es dialéctica, que el cambio no. Pero como decía el doctor Celedonio, no se trata de ese cambio. Lo que se trata es de la apariencia, es de cambiar de apariencia, porque en el fondo las cosas siguen siendo iguales, lo que cambia es la apariencia. Uno estaría feliz si fuera un cambio dinámico, porque el cambio dinámico implica avanzar. Pero diría uno, pero esto está bien porque es el cambio permanente. No, es el cambio de apariencia nada más. Punto, Bartolo. O sea, no estamos hablando de un cambio verdadero, no, porque el cambio verdadero sí es bueno. Hacia el avance. Claro, es un cambio de imagen. Exactamente. Y entonces uno lo liga con la pregunta, ¿qué es lo que hace feliz a la gente? Exacto. Porque en última instancia lo que buscamos es la felicidad. Exacto. Entonces, cada sociedad crean una especie de parámetro para la belleza, para lo moral y hasta para la felicidad, lo que se cultiva. Por ejemplo, para un segmento de los hombres, lo que hace más sexy a una mujer es la inteligencia, es la cultura. Por ejemplo, yo encuentro que una mujer que tenga visión, que tenga valor, su cuerpo vale más. Claro. Es más, José Martí decía, hasta hermoso de cuerpo se vuelven los hombres que luchan por la libertad. Por supuesto. ¿Por qué? Porque la visión cambia. Los héroes, uno lo adorna. Y asimismo, cuando tú cultivas una valoración, hace entonces que haya un extra, como una especie de un plus. No es lo mismo. Lo que pasa es que si la quiere para un rato, no necesita que sepa pensar. Buena acotación. Entonces, esa visión de valores que dice el doctor y que tú también propugnas, es la solidez. Fíjate que parece una contradicción. Entonces, solidez se opone a cambio. No, es el cambio sólido, porque es el cambio para perdurar en unos principios. Sí. Le preguntaban a un artista dominicano que como cuántas mujeres tuvo. Dice, más de 1000. Dice, ¿puede recordar el nombre de alguno? Dice, no, eran sin rostro y sin nombre. Entonces, ¿qué quedó? Como dice el compañero, un minuto de placer que puede arruinar la vida, porque ¿qué es lo que nos hace feliz? Vuelvo a la pregunta. Se ha hecho un estudio longitudinal de 75 años y se le ha preguntado a la gente qué le hace feliz y coinciden en uno, las relaciones estables, los afectos. Eso es lo que queda. De esas miles de mujeres, de esos miles de momentos fugaces de lujuria, de placer, que se pueden tener. ¿Qué queda? ¿Qué queda? ¿Qué es lo que vale? Nos vamos a la pausa porque aquí las conversaciones son tan profundas e interesantes que se nos olvida que tenemos que irnos a los comerciales. Volvemos. Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. O si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos.
Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares, que elabora el Banco Central de la República Dominicana, nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral de República Digital, pone en línea otros 26 servicios en adición a los 32 ya existentes, facilitando de esta forma los trámites para empresarios y emprendedores desde su casa u oficina. Entre estos nuevos servicios se incluyen validación de clasificación de MIPYMES, cancelaciones de registro de hipoteca naval, certificaciones de no gravamen de hipotecas de buques navales, licencias de importaciones y almacenamientos de gas natural y solicitudes de reconocimiento oficial de personalidad jurídica de las cámaras de comercio. Ahora totalizamos 58 servicios en línea en las áreas de comercio interno, hidrocarburos y almacenes generales de depósitos. Entra a www.micm.gov.do y adelanta cualquier trámite de negocios porque ahí lo tienes todo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Gánate 77,000 pesos esta semana, además de un premio final de 1 millón. Participas por cada 2,000 pesos de consumo semanal acumulado con tus tarjetas Banreservas o Credimás. Banreservas, el banco de los dominicanos. Cuando se empiezan a acercar los días, él siempre se pone así, que ni en sueños está tranquilo. A todo lo que le pone la mano, piensa que es un carro. O si no, se pone a jugar con los míos. Y aunque a veces se distraiga, lo entendemos. Porque cuando llega la autoferia, todos nos divertimos y nos montamos. Ven a la Autoferia Popular y disfruta la experiencia de tu carro nuevo. Llévate ahora tu vehículo, recibe una cuota gratis y comienza a pagar en enero. Del 29 de noviembre al 2 de diciembre en el parqueo de la Torre Popular y dealers autorizados en todo el país. Popular, a tu lado siempre. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Bueno, Modernidad Líquida, de Zygmunt Bauman. Nos acompañan Celedonio Jiménez y Bartolo García esta noche. Bueno, hablábamos, y qué bueno que ha salido todo esto en este programa, que no es que estamos opuestos al cambio, es que es cambio en apariencia, no cambio real en la política, en las relaciones, en todo. Entonces yo no quisiera que se me quedara la pregunta de cómo afecta esta situación de perpetua inestabilidad en la identidad de nosotros los humanos y en consecuencia en todas nuestras actividades. Bartolo, Celedonio. Bueno, la identidad es lo que uno es y lo que uno no es. Pero en la medida en que
el sujeto humano se ve bombardeado por una serie de situaciones que lo hacen variar, pero no esa variación positiva de que hablaba Bartolo, sino una variación impuesta. Y que lo desorienta. Desorientadora. En esa medida, entonces, obviamente, la identidad queda bastante maltrecha. Pero se le da una pregunta. Esa desorientación, principalmente los jóvenes, se dan cuenta después que han caído en un balbán, por llamarlo de alguna manera, en un hoyo, en un tropiezo. Así no es. desde el principio porque no saben interpretarla. Así es, así es. Una variación que no supone un conocimiento de su realidad, es una cierta alienación. Es dejarse llevar por la competencia de imagen. Por la competencia, por esa lucha de apariencia de que hablaba hace unos momentos. Entonces, evidentemente que hace un tremendo daño. Esta inestabilidad, esta inconsistencia hace un daño tremendo a la identidad individual y nacional, social. Recomendaciones. Bueno, yo creo que de la conversación podríamos sacar como una de las conclusiones importantes que no nos oponemos al cambio. El cambio que se construye es eminentemente positivo. Nos oponemos al cambio forzado, al cambio inducido, al cambio que desorienta. Bartolo. Volver a los principios. La identidad... Pero ¿y los principios algunos no están pasados de moda? No, los principios se pueden revisar para superarlo, pero no para abandonarlo y acomodarte, que eso ya es liquidez, acomodarte a la situación. Por ejemplo, la identidad se mueve entre la solidez y la liquidez. La solidez puede ser perversa si la anquilosamos, esa identidad, porque yo creo que la identidad es revisable, porque cada sociedad va avanzando y podemos tener prejuicios dentro de esa identidad. Pero, por ejemplo, la lengua es identidad, y si nos avergonzamos de ella, la abandonamos. Y abandonar tu lengua es abandonarte a ti mismo, que es la identidad. El sentido de pertenencia a una comunidad, que no es tan simple como una bandera y un escudo, que nos reducen la identidad a lo trivial. Por eso los jóvenes salen del país y creen que ser dominicano es hablar alto, comer plátano, seguir un equipo de pelota, la trivialidad. ¿Tú crees que un joven criado en una modernidad líquida no se emociona si está afuera cuando ve dominicanos o cuando ve un documental precioso del país? O sea, que llega el efecto hasta ese punto. Yo he vivido las dos situaciones porque yo viajaba específicamente a Nueva York a dar clases y encontré jóvenes que ni le interesa, que no habían venido al país, nacieron allá, ni le interesaba. Y otros que tenían una especie de melancolía, un amor melancólico hacia su país porque sus padres le hablaban de ello. Entonces depende mucho del amor que los padres le tengan al país y que le hablen con orgullo. Pero si ellos no están orgullosos de su lengua, lo primero es que cambian hasta el nombre, hasta la pronunciación. Yo recuerdo una era del Valle, decía Dival, se cambió del Valle por Dival. Entonces los hijos eran apellido Dival y yo pensaba que era estadounidense. Otra era apellido... había un pelotero, lo olvidé, y yo ni sabía que era, porque me le cambió el acento y ya yo creía que era otro apellido. Entonces cambian el acento, cambian la pronunciación, si coinciden las letras en el inglés, entonces le ponen la pronunciación en inglés. Eso quiere decir que no hay una identidad fuerte. Entonces hay que revisar cuáles son los aspectos de nuestra identidad que debemos defender para hacer un cambio real y apegarnos a ello, porque la identidad, sin identidad nos diluimos en este mundo de liquidez. En este mundo tan amplio. Bueno, amplio y líquido. Bueno, 30 segundos cada uno, Celedonio, para despedirnos. Sí, sobre todo trabajar los valores, afirmar los valores positivos, discriminarlo bien. Claro está, yo entiendo que la realidad que se confronta hoy la humanidad no es tan sencillo. No es sencilla, que le impone, que le demanda, no se va a los supermercados con valores. Entonces, obviamente es complejo. Parte influye mucho. Es complejo. Sí. Eso afecta el asunto, por ejemplo, de cómo hoy la gente
se ha orientado bastante en términos de las de los material, porque necesitas sobrevivir. Claro. Pero yo pienso... En términos de sobrevivencia, Claro, ¿tú piensas? Eso es fundamental. Es fundamental que en el conjunto de la sociedad, desde las distintas instancias, la educación, las universidades, el Estado, el conjunto de la sociedad, remachemos. Y yo creo que es importante sobre ver los valores qué se consigue cuando tenemos una moral líquida. Al final, bueno, ¿qué conseguimos? Yo creo que, Bartolo, vamos a hacer una invitación a ustedes y a los que se puedan sumar para en mi programa 5 días, que se produce en Noticias 16, todos los días a las 8 de la noche. Podemos hacer un close-up aquí a los libros, podamos hacer programas distintos, más cortos, de media hora, enfocándonos específicamente en estos temas. Miran, ahí teníamos en pantalla ahora el miedo líquido, por ejemplo, la vida líquida, la política líquida, los tiempos líquidos, y así amor líquido, vigilancia líquida. Exactamente, y así podemos entender más prácticamente cómo manejar estos conceptos tan importantes para una sociedad sana que tiene que cambiar, pero cambiar para su desarrollo y para la conservación de todos sus integrantes. Gracias a Bartolo García, gracias a Celedonio Jiménez por estar aquí esta noche conversando con nosotros de una manera clara y llana, temas que podrían parecer complejos, pero que en realidad son el tiempo que vivimos, ver qué es mejor, cuál camino tomar. Bueno, nos escriben y nos dicen qué le pareció, y recuerde que puede volver a ver este programa en nuestro canal de YouTube, Mónica Gutiérrez Fiallo TV. Lo puede ver y puede suscribirse y sugerirnos los temas que les gustan más ver. Hasta la próxima semana, amigos.